Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido al hashtag político de hoy, miércoles 26 de julio del 2023. Hoy vamos a parar instantáneamente el hashtag político electoral, o más bien con candidatos, y vamos a tener como invitado a un gran analista político, amigo de esta casa, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón Salvador. Mi querido Mauri, bienvenido al hashtag político de la revista Emociones. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo querido, siempre un gusto estar por acá y pues como decías, una pausa a los candidatos para más bien hablar de ellos, que es lo interesante. Vale la pena hacerlo. Oye, señor, la última vez que estuviste en el hashtag, lo compartimos con otro gran amigo y constitucionalista, André Benavides, y André decía que él esperaba que una de las opciones era que el presidente Lasso se saque el decreto de la solapa, le ponga al presidente Saquicela y le diga, bueno, ya me defendí, ustedes se van a su casa. Si bien no lo hizo, casi, es decir, dejó que todo el juicio político avance, él se defendió y mientras estaban meditando los votos los legisladores, acabó disolviendo la Asamblea Nacional en esta figura que no es propia, ¿no es cierto?, del presidencialismo, sino del parlamentarismo y muy copiada además de la Constitución española. ¿Cómo se sintió desde el lado del análisis político, desde la fundación, desde la revisión de la historia política, aquella decisión del presidente Lasso? Partamos, mi querido César Luis, del hecho de que, como bien dices tú, una constitución que en octubre cumple 15 años incorpora una figura que no había sido activada, sino simplemente utilizada como amenaza por el presidente de turno para obtener favores políticos en la Asamblea Nacional, activando una herramienta de presión. Creo que además, con el cuento clásico de Pedrito y el Lobo, el gobierno de Guillermo Lasso había echado mano de una estrategia un tanto similar para ver si convencía a la Asamblea Nacional de hacer determinadas cosas. Pero jamás imaginó que por una acción bastante simple, diría yo, la Asamblea iba a fortalecer un proceso de destitución contra el presidente y arrinconarlo al extremo de que aunque él diga que no, activar el mecanismo de muerte cruzada mediante la firma del decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea. ¿Y ahora qué? Se preguntaron la mayoría de instituciones en Ecuador. ¿Qué hacemos sin Asamblea? ¿Cómo convocamos a elecciones extraordinarias, intermedias? ¿Cómo avalamos la emisión de decretos ley de urgencia económica, asumiendo el presidente parcialmente la capacidad legislativa? ¿De dónde sacamos la plata, acabando una elección seccional para hacer una elección nacional? Y pues creo que surgieron muchas dudas. Dudas que se prestaron además a cualquier tipo de interpretación, más allá de mantenernos al tenor literal de lo que dice nuestra Constitución en muchas cuestiones, no faltaron, y me tomo la cabeza de las iras, aquellos que se creían más sabios que la Corte Constitucional, y tú los escuchabas, creían además que este era un asunto político, y por último, al inicio, defendiendo a capa y espada a un gobierno que al fin no tenía obstáculo para gobernar al menos durante 6 meses, y hoy hasta aquellos que lo defendían a muerte terminan en los medios de comunicación denostando en contra de quien, ya sin obstáculos, ha sido incapaz de implementar su plan de gobierno. Ahora, 20 de agosto, poco menos de un mes, estaremos acudiendo a las urnas para un presidente de transición que gobierne más o menos un año y medio y 137 dignísimos representantes de los ecuatorianos que estarán en funciones por un poquito más, un año, 8 meses. ¿Qué pasará en este tiempo? Creo que muy poco en cuanto a resultados en beneficio de los ecuatorianos, mucho en cuanto a oportunistas buscando posicionarse para las elecciones de 2025. Otra de las cosas que pasa tras la disolución de la Asamblea Nacional es este rumor de que el presidente Lasso podría optar, yo no digo reelección porque en realidad no es reelección, sino acaba siendo por la elección por medio de la cual habría completado el periodo para el cual fue electo, que no es lo mismo que reelección, pero en todo caso que pudo haber optado para la elección convocada en el mes de agosto. El gobierno mantuvo ese compás de espera,
de lo que supimos extraoficialmente, hubieron algunas conversaciones, no solo para que el presidente Lasso asuma la candidatura, sino que dentro de Creo hubieron algunos nombres que aparentemente se soltaron. Al final Creo decide no participar, decide reorganizarse. Hay una decisión de Creo encabezada por el exministro de gobierno y fruto de eso Creo va a recibir una tarjeta amarilla en esta elección y estará obligada en la próxima, si no quiere desaparecer, a sacar o el 4% de los votos o al menos 3 legisladores en la Asamblea Nacional. ¿Qué tan acertada? Voy a utilizar ese adjetivo. ¿Qué tan acertada fue la decisión del movimiento, Creo, de no presentar candidatos cuando eventualmente, para mantenerse como movimiento nacional, pudo haber obtenido los 3 legisladores que la norma requería y así no recibir amarilla dentro de estas elecciones? Creo que los ecuatorianos agradecemos que Guillermo Lasso no haya cometido suicidio político. Pues a pesar de que muchas voces en su entorno, incluyendo las de su familia, buscaban que él sea ratificado en el cargo, postulándose nuevamente a la presidencia de la República, se tomó la decisión de no hacerlo. Las encuestas agoraban un desastre terrible, ¿no? Como tú bien dices, ni siquiera llegar al 5%. Y aunque había algunos que por poco y decían que Lasso es la democracia, Lasso es el país y ni pensar en otro nombre, creo que el fracaso de un gobierno improvisado que ha sido incapaz de implementar cuestiones básicas en beneficio de los ecuatorianos es el peor lastre que hubiera tenido que colgar de su cuello un presidente que no goza del favor de los ecuatorianos. Así es que en buena hora por esa decisión, probablemente en Creo se están lamentando, no sabemos cuál fue la discusión real a la interna, o si la sabemos, preferimos no mencionarla. Pero lo cierto es que si, como nos dicen, esto es parte de una estrategia para repostar y salir en 2025 con más fuerzas, creo que escogieron la estrategia equivocada. Cierro esta parte de la preparación de candidaturas. Lasso representó a lo largo de 10 años una opción del centro político hacia la derecha. Lasso se vendió además como un estadista que se preparó por más de una década para ser presidente. Lasso nos contó, entre otras cosas, que tenía un equipo para gobernar. ¿Qué pasó? ¿No se prepararon efectivamente 10 años para estar en Carondelet y guiar los destinos de esta nación? Todo parece indicar que la preparación de Lasso consistía en encontrar la mejor pose para el retrato presidencial del Salón Amarillo. Y creo que eso fue todo. Rodearse de gente que se convirtió en aplaudidor, aplaudían al candidato, después aplaudían al presidente. Y en la práctica, creo estamos frente a uno de los peores gobiernos de la historia del Ecuador. Sin temor a equivocarme, los resultados hablan por sí solos. Y si pensamos en aquello que mencioné hace un momento, te diría que es el retrato más caro de la historia que se colgará en el Salón Amarillo. Pues no solo nos ha costado recursos económicos, sino incluso a propósito de la trágica situación de inseguridad, nos ha costado vidas de cientos, por no decir miles, de ecuatorianos que, como tú sabes, día a día engrosan la lista de víctimas de la delincuencia frente a un gobierno que cree que todo se soluciona con estúpidos decretos de estado de excepción o con pañitos de agua fría para ver si se calma un poco la fiebre del crimen organizado y del narcoterrorismo. En lo personal, y te lo digo, cuento los días para que este gobierno se vaya. Uno de los errores del gobierno no fue el timing. A ver, el gobierno nos acabó vacunando a todos. Gozaba de una popularidad cercana al 80% en la mayor parte de mediciones. En la peor medición por encima del 60%, es decir, no podías tener un resultado inferior al 60% en cualquier proyecto o propuesta que en ese momento implementabas. Al gobierno no le faltó la decisión para utilizar correctamente el timing político y hacer las reformas que al final, con la última parte, con el último coletazo de su gestión, intentó hacer en las seccionales a través de ese referéndum. Eso lo único que evidencia es que no sabían ni siquiera
valorar los tiempos políticos, y esa es una de las cuestiones más básicas al momento de ejercer el poder. Tú ya señalabas algunos índices de aprobación y de popularidad, un buen timing para hacer las cosas, un buen criterio para presentarle al país una alternativa real y viable de reforma. Pero cuando no hay sentido común, cuando gana la vanidad, el ego y la autosuficiencia, el resultado es el que estamos viviendo. Yo te diría que no hay mayor diferencia entre el ego de Rafael Correa y el ego de Guillermo Lasso. Hay particularidades y características que los diferencian entre sí, pero los dos se creen perfectos, los dos se creen autosuficientes, los dos tienen delirio de persecución respecto del resto y creen que todo lo que ocurre a su alrededor es porque hay gente que les quiere hacer daño. ¿Alguno de ellos ha puesto alguna vez por delante los intereses del país? Te diría que ni en uno ni en el otro caso. Y por ello es que, aunque no debería ser en estricto sentido así, la gran responsabilidad la tenemos nosotros en cuanto a poner en su lugar a los políticos que no merecen representarnos y quizá intentar con aquellos que al menos hoy presentan buenas y mejores intenciones, como para darles incluso una primera oportunidad. Vamos ahora sí, 20 de agosto de este año, elecciones presidenciales, legislativas y de las consultas populares por el ITT y el Chocó Andino en la capital de la República. Un gobierno que tendrá 14 meses, 16 meses de gestión, dependiendo del resultado que tenga, si es que es en primera o en segunda vuelta, y un parlamento que tendrá un tiempo similar. El Parlamento Nacional que feneció no es que precisamente se destacó por su gran producción legislativa, ni por su actividad fiscalizadora ajena al escándalo. ¿Cuál tendría que ser el compromiso de los 137 legisladores que lleguen, incluso de aquellos que repitan o que puedan terminar su periodo, rumbo a darle a este país una agenda mínima de legislación que saque 2, 3, 4 leyes vitales para en el 25 sí ya dedicarnos a lo importante, largo, extenso y urgente? Creo que en el momento actual del país, mi querido amigo, bastaría con que nuestros 137 legisladores se comprometan con el país a terminar aquello que la nefasta asamblea que fue cesada hace pocos meses dejó pendiente. No se trata acá de presentar nuevos proyectos de ley, no se trata acá de innovar y decirle al país que hay que hacer más cosas o mejores cosas, cuando hay proyectos de ley que estaban listos para el segundo y definitivo debate, cuando hay proyectos de ley que estaban listos para ser votados por el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando había vetos ejecutivos en marcha respecto de normas que en alguna medida, creo, hubieran aportado a la solución de los problemas nacionales, ¿no? Así es que no es cuestión acá de empezar a pensar en una gran asamblea que durante 16 o 18 meses haga las cosas, porque no te olvides que incluso en febrero de 2024 el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para febrero de 2025 y en definitiva tendremos pocas semanas en las que nuestros honorables representantes, o al menos una parte de ellos, estarán concentrados en su trabajo de legislar y fiscalizar, porque a partir de febrero del 24 estarán concentrados en salir en los medios de comunicación, en el autobombo, en la autopromoción, en verse bonitos, en hacerse cirugías, con miras ahí sí aspirar al cargo por los 4 años definitivos, considerando que en muchos casos probablemente ni siquiera sea una reelección por aquella limitación que esté establecida en el decreto de interpretación de la mal llamada muerte cruzada, ¿no? Así es que Lasso, además de los horrores cometidos durante los pocos más de 26 o 27 meses que ha estado en funciones, nos deja clavados un gobierno de transición que entra con las manos atadas, con muy poco que hacer, y creo que más bien hay que esperar a ver qué pasa en el próximo cuatrienio 2025-2029. Oye, señor, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo tiene una iniciativa que me parece muy interesante, que es este observatorio legislativo, ¿no es cierto? En donde se van ya dinamizando o se van más bien
obteniendo los números respecto a la presencia, a la participación, a la intervención, a la producción legislativa. Odiado por los legisladores, valga la promoción, o por lo menos una parte de ellos. Justo a eso iba. A ver, hay legisladores que no iban al Parlamento. Hay legisladores que yendo no votaban. Hay legisladores que yendo y votando no proponían. El saldo numérico. Hay legisladores que yendo, discutiendo y votando decían que el sueldo no les alcanzaba. Además, hay ese tipo de legisladores, o hubo ese tipo de legisladores. A ver, tenías legisladores que, repito, no iban. Otros que iban y no votaban. Los que iban y votaban que no proponían. La producción legislativa de este Parlamento se sincronizó con su pésima imagen popular y con su aún más débil credibilidad, o finalmente fue un tema de el juicio político los acabó y la imagen de la Asamblea se disminuyó, se debilitó, fruto de los juicios políticos que existieron. Yo debo decirte, mi querido amigo, que tú no eres popular, que tú no eres una persona destacada quizá en tu provincia, no cantas, no bailas, no cocinas rico, porque si lo fueras, hubiera sido beneficiario de una de las más de 6,000 condecoraciones que entregó la Asamblea Nacional cesada. Así es que me parece terrible que tú no hayas hecho la suficiente fuerza pública para que el hashtag político sea condecorado por algún legislador de la provincia de Cotopaxi o por el presidente de la Asamblea Nacional. Incluso me parece que no eres un buen latacungueño, y debo decirlo, porque tampoco te encargaste de que en la Asamblea Nacional emitan una resolución diciendo que la chucchucara es un plato delicioso que merece ser preservado y honrado por la cultura. Porque ese tipo de resoluciones, en decenas de casos, también eran parte del trabajo de los legisladores. Pero nos seguían matando, seguíamos con problemas económicos, la corrupción seguía galopando, y pues mejor invitémosle a César Luis al Pleno a que nos cante un par de cancioncitas y le ponemos su medalla. O invitémosle a César Luis para que nos lea un par de poemas, nos entretenga en la mañana y también le damos su medalla. La ciudadanía no es tonta, el elector no es tonto. Siente que la representación falló, el desprestigio del órgano legislativo, la calificación puesta en encuestas, en estudios, en valoraciones respecto de la Asamblea Nacional tenía un fundamento, no la animadversión de la ecuatoriana o el ecuatoriano común respecto de los legisladores, sino, como tú bien dices, el producto de ese trabajo. Porque si nosotros les elegimos, no es pues para que canten, bailen o hagan ronditas alrededor del país y se entreguen medallas y condecoraciones o emitan resoluciones estúpidas, sino para que legislen y fiscalicen, para que hagan su trabajo. La consecuencia la acabamos de ver. Ahora esperemos que al menos durante estos meses de transición tengamos una asamblea que termine, insisto, aquello que aún queda represado de periodos anteriores, y le den al país alguna salida, en lugar de estar perdiendo el tiempo en pendejadas. En el 2021 el resultado a la Asamblea o de la Asamblea Nacional fue sorprendente en torno a dos organizaciones políticas. El Pachacuti, que logra consolidar un bloque legislativo de 28 parlamentarios, teniendo incluso representación política en la provincia del Guayas, donde nunca han tenido representante. Y la Izquierda Democrática, que igualmente logra un bloque legislativo de 18 legisladores. Fruto de, y se convierte en el tercer bloque parlamentario además, en número de legisladores, fruto de dos candidaturas presidenciales que lograron un arrastre importante. La de Yacu Pérez para el Pachacuti, la de Javier Herbas para la Izquierda Democrática. Ninguno de los dos están en este momento en esos partidos y son candidatos presidenciales de todas maneras. Perdón, ¿dónde están? ¿Dónde están? El señor Pérez está en la Alianza de las Izquierdas, claro que se puede. ¿Y quién forma parte de esa alianza? El señor Gustavo Larrea y el Movimiento Democracia. La Unidad Popular y los socialistas. Y gracias. ¿Y el otro dónde está? En Reto. Movimiento originalmente creado, creo que por Paul Carrasco. Paul Carrasco, efectivamente. Bueno, por lo menos por ahí podríamos decir que Carrasco fue parte de la Izquierda Democrática. Pero tú te estás olvidando, y voy a ser
justo con un artículo que acaba de ser publicado en la revista digital Plan B. Te estás olvidando del edecán de Jan Topic. Pequeño ¿Y quién es detalle. el edecán de Jan Topic? El señor que soñó con ser vicepresidente se palanqueó, pero la igualdad de género le truncó el sueño. El señor Pedro Freile, que baila al son que le tocan con tal de acceder al poder y pues las consecuencias las estamos viendo. Pero así creo que podríamos pasarnos la noche entera analizando ese tipo de casos de tránsfugas, de camiseteros, que lo único que hacen es buscar un partido, un movimiento que comprar o que rentar para meter la mano en tu bolsillo y con tu plata promocionarse y salir en medios de comunicación, sabiendo incluso que en las condiciones actuales no tienen chance de hacer las cosas, demostrando su incoherencia ideológica, demostrando el irrespeto que tienen respecto de los electores, porque de frente, y al menos diría yo, honestos intelectualmente son, vienen y te dicen que la ideología no importa, así de directos, que el partido político es un vehículo para acceder al poder y que, en definitiva, el plan de gobierno tampoco importa. Confíen en mí, el personalismo. Yo cuando llegue, yo cuando haga, yo cuando diga. Y las consecuencias de eso ya las hemos vivido. La política venida a menos, la burla en la que se ha convertido la política nacional, nuevamente, no es una percepción de César Luis, de Mauricio, de nuestra audiencia, es una realidad. Y si queremos corregir algo de la política nacional, tenemos que empezar por crear verdaderos partidos y movimientos políticos estructurados a nivel nacional, con presencia, con fuerza, con base, con ideología, con plan de gobierno, que quieran aspirar a mantenerse, no hacer estrellas fugaces de intentemos llegar y si no llegamos, pues no importa, los pendejos de los ecuatorianos ya me pagaron la campaña. Hay que empezar a cambiar la política y en buena medida, de nuevo, la responsabilidad recae en nosotros. Castiguemos a los oportunistas con el voto. Castiguemos a los camiseteros con el voto. Castiguemos a aquellos que se burlan en nuestra cara cuando hay tantos ecuatorianos desempleados, cuando hay tantos ecuatorianos que viven con el salario básico y nos dicen que un sueldo de 4,000 y pico de dólares no les alcanza ni para la primera semana. A esa gente hay que castigar con el voto. Quiero precisamente hacer referencia a aquello. Pachacutic y la Izquierda Democrática fueron el segundo y tercer bloque legislativo en las últimas elecciones. En estas no lograron inscribir candidatos en la mayor parte de provincias. Es más, no tienen candidatos nacionales a la Asamblea y no tienen candidatos presidenciales. Eso revela evidentemente una crisis política interna, por la razón que sea. El Partido Social Cristiano, por su parte, que es la cuarta, o que fue la cuarta fuerza política, fruto de este arrastre de Lazo que creo no logró recibir o tener, pese a tener al candidato presidencial, y el PCC tampoco es que termine en las mejores condiciones. ¿Qué les pasa a estos tres partidos, entre comillas, tradicionales de la política nacional de las últimas 2 décadas, que tras un resultado medianamente interesante, muy bueno para el Pachacutic, son incapaces de embonar nuevamente las piezas de la maquinaria electoral para siquiera inscribir candidatos? Partidos que no responden a la realidad nacional, movimientos que no saben innovar, organizaciones políticas que no escuchan a la ciudadanía y que creen que con el sabio criterio del iluminado que dirige o el caudillo que tienen al frente, simplemente todo va a salir bien. Ahí radica el fracaso. De nuevo en la autosuficiencia. No, es que el PCC está más vivo que nunca. Veamos qué tan vivo llega a la elección. Si dijeron que podían poner por poco a un poste y por estar respaldado por el PCC ganaba la presidencia de la República, salvo que todas las encuestadoras estén equivocadas. El señor Topic no tiene opción de entrar a la segunda vuelta. Espero no equivocarme. Donde además hasta el liderazgo de Jaime Nebot ha quedado en entredicho. Cuando sale todo furioso y agresivo como es él a decir a mí no me vienen a imponer una candidata vicepresidencial del correísmo y 24 horas después le abre los brazos y le dice venga mijita, usted es aceptada de la mejor manera por parte de las vacas sagradas socialcristianas. Ahí te das cuenta por qué los partidos están como están. Mira el sacrificio que fue, y debo decir
con reconocimiento a Vilma Andrade, que como tú sabes fue la persona que se echó al hombro el resurgir de la izquierda democrática cuando fue eliminado del registro electoral hace unos años. Yo no quiero imaginarme lo que Vilma sufre al ver lo que pasa en la organización política, esa pugna de quedarse sin participación electoral y, como tú bien dices, ya tener un tarjetazo amarillo por ello, debido a pugnas internas, a egos y a vanidades de yo firmo, yo soy, y usted no estuvo y usted sí estuvo. ¿Quién sabe con qué intenciones? Y no se diga en el caso de Pachacutic, donde creen que el golpe de suerte de haber tenido hace poco más de 2 años a Yacu Pérez de candidato se les va a repetir sin candidato presidencial, con pocos candidatos para la Asamblea Nacional, con una estructura debilitada. Así es que más bien en este momento, a diferencia de lo que muchos con preocupación manifiestan respecto a lo que va a pasar en la Asamblea, un gran fraccionamiento, simplemente te doy una cifra. Tú que eres estudioso del tema para que lo tengas en el radar, la forma en la que quedó compuesta la Asamblea Nacional en 2021. Solo, por ejemplo, en el caso de la asignación de escaños a nivel nacional fue porque participaron 17 listas. Hoy, en teoría, tenemos 10, prácticamente la mitad, con lo cual la división del voto se reduce, con lo cual probablemente sea más fácil, con menos porcentaje, acceder a más escaños. Y de esa forma, creo que vamos a ver una asamblea diferente, donde además, si revisas las listas provinciales, donde surgieron candidatos que ocuparon después de espacios y hasta terminaron de ministros, como el caso de Marcelo Cabrera en la provincia de La Suay, hoy no representan nada. Han puesto candidatos que ni siquiera son conocidos y así pasa que en muchas alianzas locales. Así es que yo esperaría, no quisiera adelantarme al resultado de lo que va a ser la Asamblea Nacional. Esos 137 espacios, donde probablemente la primera minoría sí sea el correísmo, la Revolución Ciudadana, pero donde las cosas del otro lado podrían resultar algo interesantes. ¿Te animas a lanzar un número respecto a la presencia del correísmo en la Asamblea? Para que quede grabado y ver este video después del 20 de agosto y ver quién estuvo más cerca. Yo te digo, creo que es altamente probable que repitan una cifra similar a la del 2021. Yo creo que podrían estar teniendo entre 42 y 48 legisladores. No es una cifra despreciable. Habrá que ver además si hay diferencias, obviamente, entre los candidatos postulados en 2021 y los postulados hoy en 2023. Pero yo te diría que un gran triunfo sería repetir una cifra como la del 2021. 47, bueno, 49 llegaron. 49 en realidad. En 47, ¿no es cierto? Así es. Ese correísmo, ese mismo correísmo, hablemos de ellos un ratico. A ver, el correísmo gana las elecciones seccionales, al menos en números y en nombres. Es decir, se llevan las prefecturas de las provincias más grandes, se llevan las prefecturas de las 5 provincias más grandes, se llevan las alcaldías de 4 de las 5 ciudades más grandes. El resultado fue impresionante. Bueno, de 3 de las 5 en realidad, porque Mante estaría dentro de 5 y evidentemente no fue de ellos. Pero en todo caso, en cuanto a prefecturas, gobiernan las 5 provincias más grandes de este país. Así es. Las alcaldías igual un amplio número. Ellos partían con ventaja porque mostraron, al menos en la teoría política, que tienen estructura. Una estructura que les permite llegar probablemente al 25-28% del voto total, que podría reflejarse en un 28, 30, 32 del voto válido. Estoy haciendo y que, ojo, ese voto válido del correísmo. Y que, ojo, ese voto válido, como tú bien señalas, también cuenta al momento de la asignación de escaños de los legisladores, ¿no? Entonces es un detalle que hay que tener en cuenta, que Ecuador, ni el voto nulo, ni el voto blanco son considerados votos válidos, no se computan. Por eso es que muchas veces tenemos ponderación y César Luis saca el 20% de la votación que se transforma por voto nulo y blanco en el 27, 28% de porcentaje, que con el arrastre incluso genera ese bloque a nivel de la Asamblea Nacional. Así es que yo te digo, el voto duro está ahí, lo acabamos de ver en las seccionales, es un voto duro que se va a repetir, pero incluso hay que tener 2 dedos de frente para saber que no es lo mismo el 25% en Quito
la ciudad en este momento más poblada del país, que el 25% en, no sé, pues una provincia amazónica, donde los habitantes y la concentración, la densidad poblacional es baja. Eso es algo que hay que tener en cuenta. El 25% en Quito es una cifra similar a la que obtuvo Guillermo Lasso y le permitió acceder a una segunda vuelta. Es una votación considerable. Lo mismo que pasa en otras, como tú ya decías, provincias y ciudades grandes en las que el correísmo ganó en las elecciones seccionales de febrero pasado. El radicalismo o los radicalismos. Hay probablemente un par de candidaturas bastante radicales a la presidencia de la República en ambas líneas ideológicas. ¿Estos radicalismos son capaces todavía de atraer efectivamente al votante, al nuevo votante, a ese votante que hoy por hoy tiene entre 16 y 35 años y que representa el 52% del electorado y que está mucho más pendiente de otros temas diferentes de la política, no solo en el Ecuador, en el mundo entero? Mira, la polarización nos ha hecho daño como sociedad indiscutiblemente. Una polarización que además no tiene pies ni cabeza porque se basa en el amor o en el odio a una persona en específico. Las nuevas generaciones quieren algo distinto. Esa fue la clave que comprendió Yacu Pérez en 2021 y que le permitió casi por un pelo acceder a la segunda vuelta. No quedarse en la pelea, no quedarse en la polarización, sino buscar una posición distinta, ganar ese electorado que no tiene identidad política, ganar ese electorado que esté esperando a ver qué pasa, qué le ofrecen, qué dice. Y no en temas tradicionales, sino en temas alternativos. A hoy, en la campaña electoral para la presidencia en 2023, yo veo con una posición así a Otto Sonnenholzner, que no ha polarizado, no ha atacado muy poco, no ha querido casi que ni referirse a ciertos actores de la política nacional y se ha dedicado a caminar el país. Mira, a diferencia de otros que creen que pues todavía vivimos en esa dicotomía del amor al señor de la camisa celeste y el odio al señor de la camisa celeste, y simplemente creen que todo pasa por eso, ¿no? Entonces esas cuestiones definitivamente no llegan a cierto electorado. Cuando alguien se mete a la política, y tú lo sabes, el conocer a los electores es un elemento fundamental. ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Cómo ven a sus líderes? ¿Qué están pensando que necesite el país? Y entender ese electorado es un elemento clave para aumentar las posibilidades de triunfo. La estrategia juega su parte, el candidato otra, por supuesto que sí, pero hacer política sin entender a los electores es un suicidio. Oye, señor, en estas elecciones también se vota por dos temas ambientales que son importantes, pero que han tenido muy poca connotación mediática y además de los propios candidatos. El primero, el tema del ITT, seguir o no seguir explotando, porque aquí ya no es cuestión de mantener en tierra o no, porque ya no está en tierra o ya no estuvo en tierra durante 10 años, es seguir explotando o no el ITT. Y además, en el caso de Quito, la explotación minera de la zona del Chocó andino. ¿Por qué los candidatos no le hacen un guiño de ojo a ese tema? ¿Por qué los candidatos no hablan de ese tema? ¿Por qué los políticos olvidaron los temas ambientales, pese a que, en teoría, son temas que mueven a esos votantes tan dispersos que no los encuentran? Mira, prefiero ser optimista y pensar que al menos algunos de ellos tienen un poco de conciencia y no quieren gobernar con cargo de conciencia al ponerse en evidencia su incoherencia, aunque suene así bastante sonoro el asunto. Salen hoy y te dicen, no, el Yasuní, sagrado, maravilloso, el medio ambiente. Llegan al gobierno y te dicen, no, hay que explotarlo porque estamos chidos. Entonces, creo que hay un poco más de conciencia en eso, ¿no? Mejor quédate callado si después no vas a poder hacer las cosas que dices que quieres hacer. Prefiero verlo desde esa óptica un tanto más positiva. Sin embargo, hay un elector, un grupo de electores, un nivel de electorado que quiere respuestas, que quiere posiciones, que quiere saber qué piensa o dice su candidato sobre ciertos temas que no son los tradicionales, que además están vinculados a estos dos ejercicios de democracia directa y que todos están tratando de torearlo, quién sabe con qué intención. O sea, si tú ves además es un tema sensible, ¿no? Acá se habla de, el Chocó andino y los dositos de anteojos, pero no nos ponemos a discutir, por ejemplo, si es la minería
per se, la que está haciendo daño al Chocó andino, o si es la minería ilegal la que está destruyendo este tema en Quito. Y si más allá del resultado, ilegal como es cierto tipo de minería, no va a seguir haciendo de las suyas frente a un Estado débil que no tiene elementos de fuerza policial para poder hacer su trabajo, que no tiene capacidad de control, que no responde a las realidades. Así es que los temas profundos, hasta en estos ejercicios de democracia directa, están quedando pues relegados a segundo plano. Oye, señor, cierro con la forma en la que nos dañaron el feriado del 10 de agosto. Ah, El debate entre los candidatos presidenciales del 3, es decir, la gente que tendrá la suerte de irse de feriado deberá regresar a sus casas pronto para presenciar el debate entre los 8 candidatos presidenciales en cadenas nacionales para escuchar sus planes de trabajo. El debate, lejos del concepto que en política es correcto, de la discusión de ideas, de la contraposición de posturas, del poder sacar consecuencias lógicas, incluso de poder hilar respecto a alternativas que el otro puede tener en caso de que yo llegue al gobierno, porque no todo lo que yo propongo es perfecto y todo lo que propone el otro es mal. Lejos de ese concepto tan romántico del debate. El debate en política, en esta elección, en estas elecciones anticipadas, tan raras como son, van a poder cambiar la percepción de la ciudadanía faltando una semana para las elecciones. A ver, yo no sé si va a cambiar, pero tampoco quiero menospreciarlo. Obvio, animales políticos como César Luis Bartelotti y Mauricio Alarcón van a estar pegados en la televisión hasta para burlarse de las payasadas de los candidatos, como lo hemos hecho anteriormente. De hecho, lo vamos a comentar en el hashtag también, así que... Pues, sin lugar a dudas. Además. Pero te digo, esos vamos a hacer nosotros. Hay gente que hará lo mismo, probablemente sí, pero por ejemplo, yo te recuerdo que en el año 2021... Pedro Freile, el edecán de Jan Topic, como te digo, no era un animal político, ni estaba tan presente, ni había utilizado la franja electoral. Y en el debate logró capitalizar mucho de ese 4% que sacó. No hizo la diferencia, pero para él representa un montón. Mira cómo incluso estuvo peleando la alcaldía de Quito. El debate probablemente no marque tendencia, el debate probablemente no cambie, como tú bien dices, a propósito del tiempo, la forma en la que la gente ya habrá decidido su voto, pero va a ser importante sin duda. Y creo que además de ese cambio de formato anunciado por el Consejo Nacional Electoral, en el que al fin el moderador y la moderadora, porque son dos, van a poder decir, oiga, contésteme la pregunta, o no me huya, o me parece que lo que usted está diciendo necesita complemento, le va a poner un poco de picante y va a dar más resultado respecto de lo que los ecuatorianos queremos, ¿no? Y pues en definitiva habrá que esperar y ver si esas casi 3 horas que dicen que va a durar generan algún impacto, algún resultado, o al menos chistes y perlas que tendremos en un espacio similar a este. Casi 3 horas que vamos a analizar obviamente en el hashtag político en la revista Emociones. Doctor Mauri, mil gracias por tu comparecencia. Siempre es un placer conversar contigo, analizar la política con un poquito de picante, ¿no? Con esa salsita que nos caracteriza y que finalmente también le encanta a todos quienes están detrás de las cámaras de todas nuestras redes sociales. Te dejo en la parte final en tu despedida. Simplemente gracias una vez más, el gusto de estar aquí contigo conversando en confianza, como decíamos en redes sociales, sin censura, y creo que de eso se trata, de hablar de la política como es, de decir las cosas como son y sobre todo de buscar la forma de generar un poco más de responsabilidad en los votantes, porque no creo que nuestro país aguante mucho más la elección irresponsable con hígado o con corazón, en lugar del voto informado con cabeza. El 20 de agosto tenemos una nueva oportunidad de hacer algo. Esperemos no volver a equivocarnos. Muchísimas gracias, mi querido Mauri. Te comprometo además para estos espacios de análisis que vamos a hacer respecto al debate y en el post de las elecciones del 20 de agosto. Así que... No has dicho nada y desde ya te ratifico el gusto de compartir este espacio contigo en una futura oportunidad. Muchísimas gracias, mi Mauri querido. Con ustedes, en cambio, nos vemos el día viernes, no, miento, el día de mañana. Tenemos como invitada a la candidata por la Revolución Ciudadana por el Distrito Centro Sur de Quito, Yajaira
Urresta para analizar su propuesta legislativa acá en el hashtag político de la revista Emociones. No se olviden suscribirse en todas las redes sociales, particularmente en nuestro canal de YouTube. Denle clic a la campanita para que les avise cada que salgamos en contenido en vivo y ustedes evidentemente puedan ser parte de él. Esto fue el hashtag político de la revista Emociones. Buenas noches para todos.